Nosotros sufrimos de la contaminación ambiental, más que todo el polvillo del carbón cuando se prende en tiempo de inviernos. Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta el resguardo indígena provincial en La Guajira, el cual fue mencionado por los relatores especiales de la ONU, que piden detener sus operaciones hasta tanto se demuestre que es seguro para los guayú que viven en esa zona. Buenas tardes, estamos con Stefan Surner y queríamos tener la oportunidad de agradecerle por aceptar esta invitación a Vándalos, donde queremos hablar de un tema muy importante para Colombia, que es la minería de cielo abierto y en particular el Cerrejón. Muchas gracias, Stefan, por aceptar esta invitación a Vándalos. Muchas gracias a ti también, pues es un placer charlar con ustedes sobre la mina Cerrejón de Glencore. Yo soy coordinador del grupo de trabajo Suiza Colombia, una ONG de derechos humanos con sede en Berna, y llevo como más de 15 años ocupándome del tema de minería de carbón de Glencore en Colombia. Stefan, ¿cuál es la situación de derechos humanos en el Cerrejón durante estos últimos 15 años con respecto a la niñez, el acceso al agua y el respeto en general a la vida? Es una situación muy compleja. Cerrejón no es el único causante de violaciones de derechos humanos, pero sí es un causante importante. Cerrejón, por ejemplo, ha intervenido muchos cuerpos de agua, sean pozos que ya tienen que ser cada vez más profundos por el efecto de la mina, arroyos, pequeños ríos desviados, o también lo que se llama los jagüeyes, los reservorios que se secaron. También porque la mina gasta mucho agua, por ejemplo, regando las vías. También afecta mucho la salud por contaminación del agua, contaminación del aire. Cultivar ya no era lo mismo porque la contaminación nos contaminaba todo el cultivo. Más de las veces se secaban por el polvillo y esas cosas. Hay mucho polvo fino y es un polvo fino que, por ejemplo, contiene elementos como metales pesados. Entonces, hay estudios que muestran que este tipo de polvo fino puede afectar las células y a largo plazo generar cáncer. Las manos untadas del polvillo de carbón que se ve en los techos de varias viviendas del resguardo indígena provincial en el sur de La Guajira es tan solo una de las pruebas con las que los guayúas... Hay un gran problema de pobreza y por ello también de desnutrición de niños. De hecho, han muerto miles de niños en La Guajira por sed y desnutrición y enfermedades ligadas a eso como diarrea. Y en eso, pues, Cerrejón juega un rol. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed. Las denuncias que distintos líderes indígenas han hecho sobre la situación de hambre y de sed que enfrenta esta etnia y que, según ellos, ha dejado como saldo en los últimos 7 años un total de 5.000 niños muertos. La Fiscalía General de la Nación anunció los resultados de los casos de corrupción en La Guajira. Más de 40 personas han sido imputadas. La Gran Alianza, movimiento político en cabeza del hoy condenado exgobernador Francisco Quico Gómez y la Nueva Fuerza Guajira. También hay impactos directos, por ejemplo, en líderes sociales y opositores a la mina. Justo en el último mes y medio, personas que lucharon contra el desvío del arroyo Bruno, uno de los mayores tributarios al río Ranchería, sufrieron amenazas, ataques. También hace muy poco se hicieron tiros a la casa de una lideresa que luchó por la salud de los niños en la comunidad provincial. Cerrejón, como empresa, es experta en pintar una imagen bonita de la minería, de minería responsable. Tiene supuestamente programas de derechos humanos establecidos, pero los problemas, las amenazas, todo eso no ha cesado en los últimos 15 años. Stefan, el arroyo Bruno es un afluente del río Ranchería que ha estado, que el Cerrejón, o básicamente Glencore, quisiera mover y desviar para sacar más carbón que está bajo el río. Esta lucha la perdieron y la Corte Constitucional de Colombia dio la orden de que el río no se desviara.
pero sin embargo se ha desviado. ¿En qué va esta lucha por el arroyo Bruno? Sí, es una lucha larga y de cierta forma ejemplar de cómo pasan las cosas en La Guajira y en Colombia. La empresa obtuvo todos los permisos necesarios de las autoridades colombianas y pues se basa en esta supuesta seguridad jurídica que los permisos le otorgan. Las comunidades, por un lado, reclaman no haber sido debidamente consultados como pueblos indígenas y afro, y también alegan problemas para su futura supervivencia porque va a faltar agua. Según las comunidades, el arroyo Bruno ha sido siempre un río que tenía agua permanente en todo el año. La empresa dice que ha sido un río estacionario y que el impacto va a ser mínimo. Hace 3 años, antes de la pandemia, estuve con muchas otras personas internacionales allá visitando las obras, y el problema no es solo el desvío del río como tal, sino también han hecho una barrera impermeable en todo el subsuelo para que las aguas subterráneas no entren a la mina. Entonces es un impacto enorme. Glencore hizo unas obras de ingeniería con meandros y todo, diciendo que eso es tan bueno como el cauce original. Han sembrado árboles, pues es toda una obra para mostrar que el desvío no presenta ningún problema. Pero expertos independientes dicen que la biodiversidad, la cantidad de agua y todo eso ya no es igual que antes. La Corte Constitucional dijo que una mesa interinstitucional tenía que resolver 10 inquietudes en impactos en ambiente, disponibilidad de agua y otros temas. Esta mesa trabajó muy lento, pero hace pocas semanas determinó que el desvío cumple todos los criterios y estándares, está muy bien hecho y no hay ninguna necesidad de regresar el arroyo a su cauce original, y que por ende pues la mina puede expandirse a donde estaba el cauce original. La última palabra no está dicho todavía porque, por un lado, un ente de control hizo serios reparos al trabajo de esta mesa interinstitucional y la Corte Constitucional tiene que determinar si aceptan el informe de la mesa o no. Entonces hay una ligera esperanza de que las cosas pueden todavía cambiarse y que se pueda salvar el arroyo. Es un poco en este momento un tire y aflojo también de tiempo, de plazos, porque le quedan mes y medio o un poco menos al gobierno de Duque, y seguramente un nuevo gobierno de Gustavo Petro tomaría de pronto otras decisiones. Se nota un afán enorme de parte de empresas como Glencore y también de parte del gobierno actual de tomar decisiones que permiten la expansión de la minería antes de que entre un gobierno con otra visión. Glencore hace una demanda al Estado colombiano usando el sistema de arbitraje para usar sus derechos corporativos, digámoslo así, para empezar la explotación en el cauce inicial del arroyo Bruno. ¿En qué consiste ese sistema y cómo va ese proceso? Bueno, la demanda se basa en el acuerdo bilateral de protección de inversiones firmado entre Colombia y Suiza. Son básicamente acuerdos que garanticen estabilidad y seguridad jurídica a los inversionistas, a las empresas de un país frente al otro país donde hacen la inversión. Es decir, si por ejemplo un gobierno le otorga a Glencore, como ejemplo, un permiso como el de desviar un río y poder aprovechar el carbón debajo del río, y después otro gobierno o el mismo gobierno, pues la Corte Constitucional decide que los permisos fueron otorgados violando derechos fundamentales y revierte esta decisión,
Una empresa como Glencore puede alegar que sus legítimas expectativas de poder hacer una obra, una inversión y tener las ganancias correspondientes le fue violado, que recibió, por ejemplo, un trato injusto. El problema es que si un gobierno, por ejemplo, pro minería o pro empresas multinacionales, otorga permisos que son nocivos para la salud, para los derechos humanos o para el ambiente, y después otro gobierno quiere revertir estas medidas, las empresas pueden alegar trato injusto y que se les frustra sus expectativas económicas y pueden llevar estas quejas al Centro de Arreglo de Diferencias de Disputas por Inversiones, que son tribunales privados con 3 jueces, uno propuesto por la empresa, uno por el Estado demandado y el tercero en común acuerdo. Muchas veces las empresas, o en la mayoría de los casos, las empresas ganan estos juicios y los estados están obligados a pagar altas sumas de indemnización. Y el problema es que no solo se pide sumas sobre inversiones ya realizadas, sino también se pide compensación por ganancias no realizadas. Un breve ejemplo, una empresa recibe una concesión minera en un páramo, que es un sistema de alta montaña en Colombia muy importante para el agua, y poco después la Corte definió que en los páramos no puede haber minería. Entonces el gobierno quita la concesión nuevamente a esta empresa. Entonces la empresa no solo demanda, por ejemplo, por inversiones ya realizadas como primeras perforaciones, una carretera u otras cosas, sino pide indemnización por todo el oro que hubiese podido extraer de ahí. Y son sumas que fácilmente sobrepasan el presupuesto en salud o en educación de un país como Colombia, pues al año. Entonces es un instrumento que vemos con mucha crítica porque es unilateral y no hay ningún instrumento similar para que, por ejemplo, comunidades afectadas podrían demandar a la empresa o al Estado en caso de que se les violen sus derechos. Rubén, gracias. El meganegocio. El grupo suizo Glencore llegó a un acuerdo con sus 2 socios BHP y Anglo American para la adquisición de la totalidad de las acciones de la mina del Cerrejón. Sol Suárez, ¿esto qué significa? Alejandra, televidentes, buenas tardes. Pues según el ministro de Minas, esta transacción es un signo de reactivación económica. Que Glencore quiera tener todo el control de la compañía significaría que habría un modelo nuevo de sostenibilidad de la misma por los precios bajos del petróleo y por todos los obstáculos que se han presentado pues precisamente en la minería en Colombia. Esto entonces también sería una buena noticia para la generación de empleo y también para la sostenibilidad de los recursos del departamento de La Guajira. Muchos casos de derechos humanos y de salud y de la muerte de los niños han sido llevados por la comunidad a través de abogados como los de Cajar, y esos casos se han ganado, todos y cada uno se ha ganado. De hecho, uno de los casos se pidió traducir los efectos que han pasado al inglés y que Glencore distribuyera eso a sus shareholders para que ellos supieran la magnitud del problema. Pero nunca eso se ha cumplido. ¿Por qué no hay ningún mecanismo de cumplimiento de todas las cosas, de todos los casos que se han ganado? Pues es una de las contradicciones del Estado Social de Derecho colombiano, que tiene leyes muy buenas, es un Estado muy garantista, incluso en algunos aspectos más que, por ejemplo, Suiza. Tienen unas altas cortes que siguen siendo bastante a favor de derechos humanos, del medio ambiente, de las comunidades, y producen fallos a favor de las comunidades, a favor de los derechos humanos. El problema es que muchos de estos fallos deberían ser implementados por las mismas autoridades que antes otorgaron permisos que la Corte en su fallo corrige. Entonces, el gobierno como tal y las autoridades estatales muchas veces no tienen ningún interés en cumplir con los fallos. Las cortes
pueden revisar el cumplimiento, abogados como del Cajar pueden hacer demandas por desacato del fallo, pero es todo sumamente lento y muchas veces al final de procesos largos el resultado es muy poco satisfactorio. O en otros casos, la empresa, por ejemplo, en el caso del tema salud en provincial, negocia, pero ante las necesidades apremiantes en materia económica, en necesidades básicas insatisfechas, es muy fácil para la empresa negociar con las comunidades acuerdos que en el fondo son de poco beneficio para la comunidad, pero crean algunas ilusiones de que vamos a mejorar y la empresa pues sale bastante barato de la obligación que emane del fallo. Entonces, se logran victorias jurídicas, pero la implementación es casi nula y los problemas persisten. Por eso una de las exigencias es que haya también la posibilidad de, por ejemplo, demandar a empresas como Glencore en Suiza u otras empresas en sus respectivos países de la casa matriz para tratar de evitar el no cumplimiento de los fallos en países como Colombia. Stefan, hubo una iniciativa en el año 2021, de hecho, liderada por muchas personas que quieren proteger los derechos humanos, el ambiente y tener como ese balance entre compañías ganando dinero y teniendo inversiones corporativas, pero que al mismo tiempo se respeten en otros países esos mismos valores que se respetan en Suiza. Esa iniciativa, ¿nos podría contar más cómo funcionó y lo que pasó? Porque pasó a nivel nacional, pero pues en los cantones no alcanzó a pasar. ¿Puede volver a llevarse a las urnas en Suiza? Exactamente, fue una iniciativa respaldada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil suiza con la idea de coger los principios directores de Naciones Unidas del 2011 que tienen, por ejemplo, el concepto de debida diligencia y transferir este concepto en ley suiza, porque ahora los principios rectores son voluntarios. Queríamos implementar en la ley un deber de debida diligencia, que cada empresa tiene que ver qué impacto en derechos humanos y ambiente tienen sus operaciones, sus inversiones, sus planes de negocio. Y en caso de que ocurre un daño, por ejemplo, un río contaminado, un producto de mala calidad que cree enfermedades o X problema, las víctimas pueden demandar siempre y cuando pueden probar que ocurrió un daño, que es causado por una subsidiaria de la casa matriz suiza, que el daño es producto de una violación de alguna norma internacional. Y si pueden probar eso, todavía la empresa en Suiza podría defenderse diciendo que actuó con suficiente debida diligencia y que el problema ocurrió a pesar de las medidas tomadas. Desde la derecha suiza en el parlamento y también de la economía se hizo una campaña de muchas mentiras. Por ejemplo, se dijo que se cambia las pruebas, las empresas están en una desventaja, tienen que probar su inocencia, que como tal no es cierto. Se dijo que ya ninguna empresa suiza quiere invertir en países del sur porque es un riesgo demasiado grande, que eso en el fondo perjudica a los países pobres, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, hemos ganado con un 50.2 o 3% de los votantes, pero una mayoría de cantones, los pequeños cantones un poco más conservadores del interior de Suiza, votaron que no. Y ya que se necesita el doble sí, pues la iniciativa no pasó. La contrapropuesta que lanzó el gobierno entró en vigor, pero con tantas excepciones y huecos que realmente no tiene dientes. Es una contrapropuesta inútil. Pues la esperanza nuestra de la coalición, pues que sigue trabajando,
es la directiva de la Unión Europea, que va un poco en la misma dirección, y que eso aumente la presión a Suiza de que el Parlamento legisle a favor de una ley de debida diligencia en Suiza. Porque si Suiza no hace nada, va a ser el último país en Europa que no tenga ninguna ley de debida diligencia y va a ser un puerto seguro para empresas de dudosa reputación. Creemos que volver a una votación nacional en el momento no es como el camino más eficaz, porque pues el esfuerzo es enorme y son procesos muy largos de 3-4 años mínimo. Entonces esperamos poder ejercer presión sobre el Parlamento con el apoyo europeo de que el Parlamento suizo legisle en la idea nuestra, que haya una ley de debida diligencia en el futuro no muy lejano. Stefan, ahorita el Cerrejón estaba en un paro prácticamente casi indefinido de muchos trabajadores que estaban reclamando pues por los horarios de trabajo, por las condiciones de trabajo. Ese paro acaba de terminar. ¿Qué nos cuenta de ese paro que pasó en el Cerrejón? Bueno, creo que se nota un poco el endurecimiento de las relaciones obreros-patrón. Ya un tiempo atrás, con Glencore pues tomando el control de 100% de Cerrejón, quiso cambiar muchos beneficios, quitarlos, o por ejemplo cambiar los turnos. Significa que los trabajadores tengan que trabajar turnos de mucho más días y tengan menos días de descanso, que impacten la salud, en la vida familiar. Todo eso sin un aumento correspondiente de la remuneración, y también significa que muchos trabajadores sobran y están despedidos. Entonces, es una situación muy difícil para los trabajadores, con el afán de Glencore de reducir costos operacionales para ser competitivo. Y Sintra Carbón, que es el sindicato allá en Cerrejón, lleva tiempo denunciando el mal clima laboral y esos cambios inaceptables. Incluso en finales de abril, y posibilitamos el ingreso de 2 compañeros de Sintra Carbón a la Asamblea de Accionistas de Glencore, denunciando estas prácticas antilaborales, antisindicales de Glencore, pero también las respuestas fueron nulos. Y me temo que esos conflictos a futuro aumentan. De momento los precios del carbón están muy altos por el tema de la guerra de Ucrania, el boicot a Rusia, pero en la medida en que se avance en la transición energética, el carbón es menos demandado, la presión de bajar costos para sacar las últimas reservas y venderlos donde sea va a aumentar, y los que pagan el mayor precio para eso pues son los trabajadores, que ganarán menos, tendrán que trabajar jornadas más largas y su salud pues se ve más perjudicada. Stefan, ¿qué más puede hacer la comunidad suiza? Glencore tiene ahora el 100% de Cerrejón y tiene minas abiertas no solo en Colombia, en otros países. ¿Y qué más puede hacer la población suiza, que es defensora de la paz, defensora de los derechos humanos, defensora del ambiente? ¿Cómo se puede visibilizar esto más para que ellos tomen también partido en lo que está pasando? Bueno, es un poco un caso particular, porque muchísima gente directa o indirectamente consume bienes comercializados o producidos por Glencore, pero tú no puedes comprar algo en el supermercado que diga producido por Glencore. Pero a través del petróleo, del carbón, pues mucha gente consume productos, o por los metales. Pero entonces, por ejemplo, un boicot que puede ser muy eficaz en un caso como Nestlé u otras empresas de alimentación, en Glencore no funciona.
Además es una empresa que tiene inversionistas muy grandes. Nestlé, por ejemplo, tiene 2.000 pequeños accionistas. Entonces, como que en Nestlé uno puede también tratar de ganar el voto de pequeños accionistas, pero es muy difícil a veces. En las asamblea de accionistas de Glencore hay unos máximos 100 personas y la mayoría pues son inversionistas institucionales. Entonces hay que tratar de lograr que estos cambien su posición, cuestionen a Glencore. De momento, de pronto el tema más delicado para Glencore es el cambio climático y las emisiones de CO2. Ahí Glencore está bajo bastante presión. La otra cosa que va a cambiar tal vez un poco su comportamiento ha sido las condenas o la declaración de culpabilidad en varios casos de corrupción en África sobre todo y en Brasil. Basados en nuestra relación de largo plazo con Cerrejón y en el conocimiento del activo, creemos firmemente que adquirir la propiedad total es la decisión correcta y que el vencimiento progresivo de las concesiones mineras actuales para el 2034 está en línea con nuestro compromiso con un declive gestionado responsablemente de nuestra cartera de carbón. Se espera que los volúmenes de producción disminuyan sustancialmente a partir de 2030. Glencore demuestra la confianza inversionista que existe para el sector minero en Colombia y además garantiza las inversiones y el empleo en el departamento de La Guajira. La población en Suiza, pues creo que lo más importante es pensar por quién votar en el Parlamento o en caso de que haya votaciones como la iniciativa que tú mencionaste, votar a favor de esta iniciativa. Y pues sí, creo que sirve que haya manifestaciones, como había varios últimamente también en Zug, frente a empresas como Glencore. Y pues en lo posible, igual preguntar, por ejemplo, si uno compra un carro eléctrico, qué metales contiene, de qué empresa provienen, dónde fueron extraídos. Y en general tratar de consumir menos. Por ejemplo, si el celular todavía funciona, no cambiarlo solo porque hay un modelo nuevo. Porque no solo Glencore, son muchas empresas que de alguna u otra forma generan impactos negativos y el ritmo con el que consumimos recursos naturales no renovables pues hace nuestra vida totalmente insostenible. Suiza ya en mayo consumió todas las reservas en lo que la tierra produce al año. Pues en mayo ya consumimos la ración nuestra, que es lo que nos corresponde estadísticamente. Es decir, si todo el mundo viviría como Suiza, necesitamos 2 tierras para cumplir nuestros deseos de consumo. Y creo que eso a lo largo es simplemente insostenible. ¿Qué se espera como organización que defiende los derechos humanos y que está vinculada a lo que está pasando en Colombia con este cambio de gobierno entre Duque y Petro? ¿Cuál es el contraste entre un gobierno de Marta Lucía Ramírez, Duque, y Francia Márquez, Gustavo Petro? A nivel de programa, creo que Petro y Francia Márquez tienen ideas muy positivas, por ejemplo, en reducir la dependencia de materias primas y energía fósil. Quieren apoyar más pequeña y mediana industria, agricultura. Creo que es más difícil que con un gobierno de Petro y Márquez se hacen estos grandes megaproyectos. Porque el problema también es, por ejemplo, en La Guajira, el día que Cerrejón se cierra, la idea es, por ejemplo, producir hidrógeno verde, es decir, grandes parques eólicos o solares y con esta corriente, esta luz eléctrica, generar hidrógeno. Pero igual serían unas extensiones que se dice que La Guajira es una zona de sacrificio. Si el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, por ejemplo, nombran personal idóneo en ministerios claves como de minas, energía, ambiente y en entidades, agencias como las de licencias ambientales, y aumentan los controles, los hacen más estrictos, pues
puede haber avances. Yo estaría un poco cauteloso con tener esperanzas demasiado grandes porque igual va a haber mucha resistencia. Todavía no está muy claro qué tanto apoyo recibe el gobierno en el Parlamento. De momento las señales son más bien positivas, pero actores de la minería, de la agroindustria también pues están conectados todavía a grupos paramilitares. Puede aumentar en ciertas zonas la violencia, por ejemplo, contra líderes antimineros o así, para tratar de quebrar la resistencia a como de lugar. Y hay tantos problemas en Colombia que un gobierno, por muy bueno que sea, no puede arreglar todo en 4 años. Entonces creo que hay que darle un adelanto de confianza al nuevo equipo de gobierno, pero también tener paciencia, entender que no pueden solucionar todo de la noche a la mañana y no desesperarse. Y bueno, yo espero que no se acumulen tantas frustraciones como que en 4 años vuelve a ganar la derecha, porque un gobierno de izquierda necesita más de 4 años para cambiar el país. Pero el mero hecho de que con Petro y Francia Márquez hay un equipo que ya no, pues, que vuelve como un poco la honestidad y que ya no se insulte a todo el mundo desde el gobierno, creo que va a ser un descanso muy importante para el país. Y de verdad espero que lentamente la violencia baje, la justicia social aumente. Eso es la gran esperanza. Y que si logramos evitar impactos negativos de gran minería a futuro. Muchas gracias, Stefan, por esa descripción de todo lo que está pasando en Cerrejón, en La Guajira. Vamos a ver qué pasa en estas últimas 6 semanas de gobierno de Duque, a ver qué decisiones se toman o si la Corte Constitucional alcanza y las diferentes decisiones se toman en este gobierno o en el próximo. Y es algo muy importante para las comunidades, es algo que no tienen en este momento realmente mucha voz. Las víctimas no van a uno de esos arbitrajes, su voz no se escucha, como describió, solo hay tres abogados. Entonces, muchas gracias nuevamente por contarnos lo que pasa y seguiremos muy de cerca su labor y lo que está pasando allá.